Iniciamos la conferencia 198 de noticias de actualidad en relación con la profecía y vamos una vez más a ver que viene muy cargada de noticias, lo que me va a obligar a tener que ir también una vez más bastante rápido. Algunas noticias son muy interesantes porque tienen unos cumplimientos proféticos tremendos. Vamos ya pues sin más a empezar, como es habitual, por el apartado de salud, donde se nos dice, cuidado, estos alimentos provocan mal humor. Y no solo asunto de comidas, también refrescos. Pero, ¿qué tipos de bebidas pueden ser? Por ejemplo, evidentemente, la cafeína. Y entre alimentos, pues las patatas fritas, embutidos, margarina, los refrescos. Y bueno, se nos va dando la explicación de cada cosa aquí, ¿eh? Maní salados, o sea, cacahuetes salados, tortas, bebidas sin azúcar, en fin, ya veis que a veces cosas que podrían indicar que, bueno, no pasa nada, pues realmente también repercuten en ese sentido. Mirad si es importante que nos cuidemos bien, porque con un carácter malo no vamos a entrar en el reino de los cielos, eso está claro. La cantidad de mercurio en océanos se ha triplicado por la actividad humana. Desde luego está creciendo este índice de un modo alarmante y esto debería hacer pensar a las personas en ir dejando de lado también el pescado. Entramos en el apartado de la creación de Dios. Vamos a ver primeramente un vídeo. Kevin, el hombre que susurra, pero no a los caballos, a los leones. Mirad cómo esto que es tan bello, estas imágenes que dejan a todos con ¡oh, qué bonito!, pues realmente es muy peligroso. Algunas personas han terminado mal haciendo estas cosas, pero la verdad es que esto a nosotros lo que nos tiene que llevar a pensar es en la tierra nueva, en cómo vamos a disfrutar con todos estos animales y otros a los cuales les puedas estar acariciando todo el rato que quieras, que no te van a morder jamás, sino que podrás jugar con ellos. Qué ganas de que llegue ese momento, ¿verdad? Hallan un par binario de estrellas con un extraño disco de formación de planetas. Mirad qué imágenes tan espectaculares. Todo esto es creación también de Dios. Y ahora, cuestiones de ilusiones ópticas creadas por la naturaleza. Y mirad, aquí aparece un lago rosa, en Senegal, pero mirad ahora, qué imágenes, el arco iris, entre esta cascada, gotas de agua sobre una flor, y mirad esta imagen, le llaman los enamorados, es realmente curioso. El mar en el cielo, una ilusión óptica provocada por la formación nubosa conocida como undulatus asperatus. Parecen más montañas o un mar detrás. Colores en el agua, soles mellizos, y esto algunas personas cuando ha sucedido se creían que era una señal del fin del mundo, pues no, son cosas que a veces suceden y se ven así por asuntos físicos. El guardián de Broadlands, un fenómeno geomorfológico que se encuentra en Alberta, Canadá. Mirad esto desde arriba, ¿qué parece? Un indio, ¿no? Cataratas bajo el mar. 3 soles o efecto óptico. En realidad se trata de nuevo fenómeno conocido como partelio. 3 soles. Cuando esta noticia salió también la gente creía, uy, esto indica ya el fin del mundo. Pues no, son cuestiones aún ópticas. Cuando lleguen las cosas fuertes de verdad, seguro que las vamos a notar. Otra imagen sorprendente. ¿Qué aguas forma precisamente todo este cañón aquí? El fenómeno conocido como partelio detrás de este hombre. Y mirad, otra cosa curiosa, el ogro de las montañas, le llaman a esta roca. La naturaleza tiene cosas curiosas, ¿verdad? Y nuestra mente asocia muchas veces lo que para nosotros es familiar. Un eclipse solar. Y ahora esto. ¿Qué es? Pues unas imágenes capturadas también por una sonda espacial
de un cometa y mirad cómo es un cometa, al menos de este tipo, cuando nos vamos aproximando y viéndolo cada vez de más cerca. Mirad. Curioso. Y que esto esté dando vueltas por el espacio. Obtienen la imagen más detallada jamás tomada de la galaxia del Triángulo. Mirad también. Qué coloridos. Qué belleza. Es impresionante. Siempre pienso, cuando vayamos hacia el cielo, esos días que estaremos llegando a ese lugar, cuántas cosas no veremos por el camino, subidos a ese carro, y pongo carro entre comillas, de Dios, donde los salvados irán, o iremos, ojalá sea así todos. Y aquí vemos algo también que nos va a llamar la atención, porque son muchas fotografías que están puestas con un colorido especial para que distingamos las formas que están también solo visibles a través de microscopios. Vamos a ver qué cosas tan maravillosas siendo tan y tan pequeñas, lo contrario de lo que hemos visto en la imagen anterior prácticamente. Mirad, una bacteria de fiebre gris que se ve aquí en las células rojas de la sangre. Pero esto no es todo. Cerebelo, el centro del control de la locomoción del cerebro, también es así. Ya os digo, los colores están puestos adrede, ¿eh? Más imágenes del cerebelo. Células de hígado humano. La sangre humana con células rojas de la sangre, células T y las plaquetas. Parece casi un adorno navideño o algo así. Un ojo de los mamíferos tiene aproximadamente 70 diferentes tipos de células. Y así son las células. ¡Qué maravilla! Lo más pequeño prácticamente de la creación que conocemos. Las células ciliadas, las células de detección de sonido en el oído. Mirad cómo están hechas. Cerebro que muestra características de la enfermedad de Alzheimer. Y produce esto. Embrión de pez cebra. Fibras musculares. Una de ellas con problemas neuromusculares, porque no tiene, si veis la del medio, no tiene colores azules. El ojo usa muchas capas de células nerviosas para convertir la luz en la vista. Fantástico. Y mirad esta. Los cromosomas se alinearon para la división celular. ¡Qué maravilla! Parece algo del cosmos. Las células que recubren las paredes de los vasos sanguíneos. A veces cuando leemos el relato del Génesis, cuando Dios hace al hombre, nos lo relata de un modo bastante sencillo, ¿eh? Lo forma del barro, etcétera, etcétera, le sopla el aliento, ¡pam!, ya hay ser humano. Y cuando habla de los animales, ¡pam!, habla y surgen. Y ahora, lo que vemos aquí es que es una perfección impresionante todo lo que hay creado por Dios. Aquí hasta una bacteria del anthrax. Células en el cerebro. Increíble esto. Cubierta de la funda en forma de banda para desarrollar cámaras de huevos en un saltamontes gigante. Qué cosas tan curiosas. Las células de grasa en rojo y los vasos sanguíneos en verde. Parece que haya ido alguien a recoger frutos del bosque. Hebras diminutas de la tubulina, una proteína presente en el esqueleto de una célula. Las células con núcleos en azul, fábricas de energía en citoesqueleto verde y la citina en rojo. Son imágenes de una belleza total. Aunque ya os digo, recordad que lo de color es añadido. Glándula salival en la mosca de la fruta en desarrollo. Cosa que nos puede dar tanto asco, ¿eh? Y luego ves estas cosas así y dices, hasta esto es maravilloso. El virus del ébola string, también, mirad. Sección transversal del ovario.
Las células cancerosas de la piel de un espectáculo de ratón como las células se unen en puntos de contacto. Respecto a lo del ébola, después vamos a hablar y bastante, ¿eh? Las larvas del gusano parásito que causa la esquistosomiasis. Ya, pues ya veis qué cosas lo causan. ¿Y esto? Pelos de los pies del lagarto inspiraron el diseño de adhesivos médicos. Siempre el hombre inspirándose en lo creado por Dios para que algo le funcione bien. Bacterias de la fiebre. Granos de polen que causan alergias también. Pues aquí los tenéis. Piezas bucales de la garrapata estrella solitaria. Madre mía. Mapa tridimensional de un rotavirus. Célula traqueal de los insectos. Suministra aire a los músculos. Madre mía. Nacimiento de una célula de levadura. ¿Qué cosas? Esto al ojo humano, claro, le pasa totalmente desapercibido. Las células de una planta de flor pequeña de formación relacionada con la col. Las células en división que muestran cromosomas y el esqueleto celular. ¿Y esto qué es? Pues medusas. Medusas también con su sistema nervioso y su musculatura. Increíble, ¿eh? Las células utilizan estructuras similares a burbujas para el transporte de proteínas y grasas. Las células que faltan una molécula clave miran de punta y no pueden moverse normalmente. Las células mantienen su forma con los filamentos de actina y los microtúbulos. Frutas de ovario mosca. Curioso, ¿eh? Y aquí tenéis el virus del SIDA. Desde luego no todo es creación de Dios, ¿eh? Algunas cosas no, ya lo habéis comprobado. Células del cáncer de hueso. Células nerviosas, su desarrollo. Células cancerosas de la piel. El desarrollo de la aleta del pez cebra. Bacteria de la peste bubónica, que causó tantos muertos años atrás en la historia humana. En parte del sistema digestivo en una pulga de la rata. Bueno, esto ya es el colmo, ¿no? Células de la piel. Células que recubren la tráquea, todo visto con microscopio. Pues ya habéis visto qué variedad de cosas, unas creadas por Dios y otras que el enemigo lo ha sabido hacer también muy bien, alterando las cosas que Dios ya había hecho. Satanás no tiene la facultad de crear, pero sí la de alterar y fastidiar. Antediluvianos, pues atención a lo que iremos viendo ahora. Científicos redescubren dicen Noé, evidentemente no es Noé, un individuo de hace 6.500 años, que tampoco puede ser, que sobrevivió al diluvio universal. Bueno, si el diluvio universal sucedió hace 4.500 años, evidentemente este señor no puede tener 6.500 años, porque el mundo tiene 6.000 años de vida, y si hace 4.500 años del diluvio, imposible que sea de esos momentos. Pero es curioso, porque a veces se van haciendo hallazgos que van dando crédito a que realmente hubo un gran diluvio, y aquí se dan los datos al respecto. Es muy interesante. Mirad el momento precisamente cuando fue hallado. Pues aquí tenéis toda la explicación al respecto. Y el esqueleto en cuestión, 1,75 m aproximadamente. Si era antediluviano, no debería ser precisamente un hombre adulto, porque si medían unos 4 metros, al menos que tuviera alguna cuestión hecha adrede de manipulación genética. Pero atención a esta noticia. Creo que esta noticia va a ser la primera que va a colgar de nuestro museo, de nuestro mini museo, que gracias a Dios ya podemos empezar a llenar. Científico despedido de la universidad después de descubrir los huesos de dinosaurios
que se cree que solo tienen 4.000 años. Pero lo curioso de esto es que este señor científico llevaba 30 años trabajando en el tema de los dinosaurios, en California parece ser, y halló tejido blando de dinosaurio. Esto, que se sepa, no se había hallado jamás. Y por si fuera poco, vamos a ver las imágenes al respecto. Pero, ¿qué ha sucedido con esto? Pues resulta que estos tejidos blandos se han podido comprobar y datar, que entonces les da unos 4.000 años. Por tanto, si esto es verdad, y lo es, y veréis por qué, resulta que estamos hablando que los dinosaurios vivieron antes del diluvio y murieron con el diluvio, porque aquí data de unos 4.000 años. El diluvio fue hace 4.500 años. Entonces, ¿dónde tienen cabida esas burradas de millones de años que les cuelgan a los pobres dinosaurios para que la teoría de la evolución sea creíble para muchos pobres incautos? Pues, ¿sabéis lo curioso del caso? A este señor se le ocurrió publicar en una revista de ciencia su hallazgo, con todos los datos, y después fue llamado por sus superiores, despedido, porque le decían: tú y tus creencias ya os podéis ir de aquí. Está en juicios, y doy las gracias a la persona que me ha hecho llegar esta noticia, porque además ha podido contactar con esta persona, con este científico, hoy mismo me lo ha dicho, y es cierto que él no puede dar datos porque está en cuestión de juicios, pero aún y así podremos hablar incluso quizás con su abogado, y creo que a la que podamos sería muy interesante poderle hacer una entrevista a este señor, porque a alguien le está interesando que esto no salga a la luz para desacreditar toda la teoría de la evolución, porque todo se desmontaría en un santiamén. Pero salió a la luz porque alguien se hizo eco de esta noticia. Hay algo curioso también. Hubo una paleontóloga que quiso dar una teoría a la explicación de por qué lo encontró con tejidos blandos a este dinosaurio. La verdad es que cuando esta señora dice qué puede deber o qué puede haber sucedido para que se halle así, él lanza una teoría de esas que, una vez más, es una teoría que no se puede comprobar, y que si quieres te la crees, y si no, pues no te la crees. Pero si tú no quieres creer en la creación, te la vas a creer, porque si no, tira por tierra todo lo que este señor ha hallado ahora. Aquí tenéis como CBS se hizo también eco de esta noticia. Científico despedido después de haber encontrado el tejido blando en los fósiles de un dinosaurio, como el que veis aquí. Y han salido artículos como este. Científico demanda a la Universidad de California por despedirlo después de haber demostrado o de haber dicho todo esto, que apoya evidentemente al creacionismo. Y aún hay más datos sobre este tipo de, mirad, hojas blandas del hueso fibrilar de un fósil del cuerno supraorbital de los dinosaurios. Explica los tejidos, explica cómo era este dinosaurio, etcétera, etcétera. Y aquí también HuffPost, debe ser, Science, mirad cómo también se hace eco de este, que dicen, polémico descubrimiento. Luego, claro, dicen, tiene finalmente explicación. Mirad aquí las imágenes. Es realmente impresionante. Cuando estamos hartos de ver dinosaurios como piedras, prácticamente, tejidos blandos. Es realmente impresionante. Pues en fin,
veremos cómo termina el asunto, pero quien no quiere creer, no creerá por más evidencias que se le den, al menos que todo el mundo científico de golpe dijera, es verdad, os hemos estado enredando, queriendo o no queriendo, y estábamos todos engañados. En verdad la evolución es mentira, Dios lo creó todo, y hace 6.000 años. Pero como eso nos lo van a decir, deberemos seguir mostrando cosas que a las personas que les guste utilizar el cerebro por sí mismos y utilizar su lógica y su coherencia, se darán cuenta de que alguien les ha estado tomando el pelo durante muchos años. Y aquí también se habla de las pruebas de carbono 14 sobre huesos de dinosaurio, que además dicen que como mucho les llega a 39.000, 40.000 años en datación, o sea que se va también a la porra todo lo de tantos millones de años. Bien, esperamos que este vídeo podamos tenerlo traducido pronto y os lo podamos mostrar también, porque una vez más nos damos cuenta que las cosas no cuadran, por más que quiera enseñar esto en tantos lugares. Y aquí tenéis todo el tipo de pruebas al respecto. Muy interesante, sin lugar a dudas. Pues, sin lugar a dudas también, esta va a ser nuestra primera noticia que pondremos en nuestro pequeño museo. Y después de poder llenar el apartado del mundo antediluviano, lo iremos llenando con el Arca de Noé, lo que hemos presentado al respecto y lo que, si Dios quiere, seguiremos presentando en un futuro próximo, cuando, si el Señor lo permite, dentro de poco vayamos precisamente a Ararat y podamos filmar y emitir en directo todo lo que allí os podamos mostrar. Os ruego vuestras oraciones, porque ahora también la situación en Turquía, sabéis que ha sido elegido Erdogan, después hablaremos de ello, ha sido elegido de un modo democrático, etcétera, etcétera, pero a alguien parece ser que eso tampoco le ha gustado mucho. Veremos si la situación en Turquía también se complica pronto. Pues, mientras tanto, nosotros intentaremos hacer todo lo que Dios nos deje para poder mostrar al mundo que realmente hay tantas cosas que no interesa que salgan a la luz, y nuestro deber es mostrarlo, para que muchas más personas se den cuenta que Dios es creador, que la Biblia es verdad, que Cristo vino a salvarnos y volverá a buscarnos para irnos con Él dentro de muy pocos años, en el año 2031. Pero bien, sigamos con más aspectos interesantes. Arqueología. Descubren monedas de la época del Segundo Templo cerca de Jerusalén. Interesante, ¿eh? Porque aún hay personas que dicen que no hubo templo allí judío, pues se van encontrando monedas que dan muestras precisamente de que esto fue así. Y aquí tenéis todo el artículo. Apartado para crisis. Bien, podríamos poner mucha cosa, pero no la pondremos prácticamente en este apartado sobre crisis, sino que irán en otro apartado sobre Rusia. En apartado sobre crisis, ¿qué podemos poner? Pues esto: Italia vuelve a caer en recesión y aumenta la preocupación en la eurozona, porque Italia es muy grande, Italia tiene mucho peso, y si vuelve a estar en recesión, que lo está, puede volver a acarrear problemas en la Unión Europea. Crisis. Las cosas no se están solucionando, se dan pasos que parecen que sí, pero hemos visto que una sola noticia ha servido para que otra vez la crisis se haya puesto sobre las cabezas de todos los europeos en un momento. Pero antes de hablar de todo esto, apartado también para Cataluña. Esta imagen dice mucho de sí, mucho. Mas confirma que se hará la consulta independentista en Cataluña. Se diga lo que se diga, se va a hacer. Pero después, ¿qué sucede? Aunque el Partido Popular evidentemente va a decidir que no en España, etcétera, etcétera. Hay algo que también está aconteciendo.
Campaña para pedir obispos catalanistas. Miles de fieles piden que el sustituto del cardenal Sistac apoye el nacionalismo. Y sabéis que hay una contrariedad entre la Iglesia española y la Iglesia católica catalana. Unos tienen una tendencia, otros totalmente distinta, por el otro lado, y están pidiendo que sea su sucesor alguien catalanista, y están hablando precisamente con los jesuitas que están en Roma y que algunos de ellos son catalanes, para que actúen con fuerza para que esto sea una realidad. Mirad cómo todo esto, que en verdad ya está decidido, sigue siendo un aparente campo de batalla. Tiempo al tiempo. Pero mientras la profecía nos decía que más no se unirán, hablando de Europa, había estas profecías que no pueden dejarnos para nada indiferentes. Venimos hablando de ellas desde prácticamente el año 2006, cuando hicimos la conferencia número 7, tratando precisamente de Daniel 11, versículos del 40 al 45, y capítulo 12, versículo 1, que es lo que continúa. Y donde en esa conferencia y en una anterior predicación pude mostrar todo lo que está aconteciendo en Oriente Medio y todo lo que va a terminar de acontecer. Mi hermano Josep también estuvo presentando este sábado un PowerPoint hecho por un joven. Él lo presentó haciendo un resumen prácticamente de todo esto, muy bueno, y que, ¿sabéis?, no se puede llegar a cerrar un resumen sobre este texto, porque cada semana sigue sucediendo algo que tiene que ver con esta profecía. Y esto seguirá así prácticamente hasta el final. Lo dice Daniel. Y si habla un profeta de Dios, ya os podéis imaginar que realmente se va a cumplir. Profecías sobre Siria, profecías sobre Oriente Medio, con nombres de países incluidos. Estas dos noticias que veréis ahora las mostramos ya la semana anterior, pero me gustaría que las vieseis para poder una vez más percatarnos de cómo interviene alguien y intervendrá aún más en el panorama internacional sobre Oriente Medio, y es Turquía. Aquí mostramos cómo se nos decía en esta noticia, extremistas de Irak y Siria se reúnen en el país vecino sin ser molestados por Ankara, la yihad acampa en Turquía, y antes os he hablado un poco de lo que ha acontecido en Turquía, vamos a ir viendo más. Y esta otra, avanzada del Estado Islámico, amenaza con arrastrar al Líbano a la guerra siria. Continuamente la tensión en la zona sigue creciendo, no va menos para nada. Y ahora ya entramos en estas noticias que nos van a hacer ver un panorama, aún, si cabe, no diría sorprendente, porque algunas cosas ya eran de imaginar, pero sí que hace estar atentos a todo lo que sucede, porque estamos viendo una evolución de los hechos realmente impresionantes, con las manos por detrás moviendo hilos. El Estado Islámico amenaza con atacar Kuwait para saldar cuentas con Estados Unidos. Otro lugar ya también en litigio. Posiblemente Kuwait va a pasar por problemas. Coche bomba deja al menos 27 muertos en zona comercial de Bagdad, en Irak. La situación en Irak ya veis cómo está terrible, ¿verdad? Pero mirad qué va sucediendo. El Papa Francisco llama a la acción como cristianos iraquíes obligados a huir. Esto está traducido de una noticia en inglés de Reuters. El Papa ha hablado justamente de esa situación en Irak, pidiendo intervención en ese lugar, porque se estaba aniquilando a minorías y entre ellos
a cristianos. Ya vimos que se ha erigido como un líder moral pidiendo soluciones, pero lo curioso es que ha sido decir él esto. ¿Y qué es lo que ha dicho? Su santidad dirige un llamamiento urgente a la comunidad internacional a tomar medidas para poner fin a la tragedia humanitaria en curso. Ya está todo dicho. Para poner fin a la tragedia humanitaria en curso. ¿Qué ha pedido? A la comunidad internacional. Un llamamiento urgente. Y ha sido decir él esto, ¿y qué ha sucedido? ¿Alguien se ha hecho eco de sus palabras? No sé si os habéis dado cuenta. Día de la noticia, jueves 7 de agosto. Ahora, estad atentos. Bueno, día 6, día 7. Detienen a una menor española que intentaba unirse al grupo terrorista Estado Islámico. Vemos como más chicas se están añadiendo a este movimiento. Pero esperad porque os he dicho, retened esa fecha, 6-7 de agosto. La prueba de un misil chino aumenta los temores de Estados Unidos por sus satélites. Mirad cómo China también está jugando en toda esta situación. Y el texto de Daniel 11 nos lo decía. No solo hablaba de Oriente Medio, nos hablaba de dos grandes poderes, al norte y al oriente de Tierra Santa. Y al oriente ya vemos quién está, ¿no? Pero, ¿qué más va sucediendo? Un experto ruso dice, Turquía debe cerrar los estrechos del Mar Negro a Estados Unidos. Si Rusia está hablando, o alguien ruso está hablando, diciendo que Turquía debe hacer esto, está haciendo posicionar a Turquía ¿con quién? A favor de Rusia. Y ya veis que la tensión entre Rusia, Europa y en general Estados Unidos, el mundo occidental, es continuo. Esa tensión se está acrecentando. Y si Turquía toma partido a favor de Rusia, ¿qué creéis que va a suceder? Ahora iremos viendo más cosas aún. Mirad qué día, 7 de agosto. Obama sospesa el hacer ataques aéreos o de ayuda a los iraquíes. Esto lo estaban diciendo funcionarios. ¿Cuándo hemos dicho que el Papa habla? Día 6, día 7. Y el día 7, Obama está sospechando esto según dicen los funcionarios. ¿Y qué sucede? Unas horas después, Estados Unidos bombardea posiciones de Estado Islámico en Irak. Básicamente fueron ataques aéreos. El presidente Barack Obama autorizó anoche la ofensiva militar. Por tanto, el 7 por la noche, Obama ya había dado la orden y ya se estaba bombardeando posiciones enemigas de ese Estado Islámico en Irak. El Papa habla y ¿quién actúa? Estados Unidos. Aún no nos damos cuenta de quién es el rey del norte, de esa alianza espiritual por un lado y armamentística por el otro, por asuntos también de comercio. Pues la profecía de Daniel 11 nos hablaba de esto. Hemos tenido una vez más, esta misma semana, una profecía cumplida delante nuestro. ¿Habíais pensado esto así? Pues así es. El Papa habla, líder moral, y Estados Unidos actúa. Y las profecías hablaban que así sería. ¿Cuándo vamos a terminar de creer en que cuando el profeta bíblico habla, no todos son cuestiones espirituales, sino que también tiene repercusiones físicas? Hay un poder espiritual actuando, hay una lucha espiritual en litigio, pero eso también se traduce en hechos físicos. Estados Unidos lanzará desde aviones ayuda humanitaria a refugiados cercados por el Estado Islámico, y ya lo ha hecho. Una bandera yihadista ondea en el este de Londres.
Esto no es Oriente Medio, esto es Londres. Y una vez más, hay temor. Porque si esta bandera yihadista ondea en Londres, quiere decir que los tienen en casa. Y eso equivale a terrorismo. Estado Islámico. Izaremos la bandera de Alá en la Casa Blanca. Bueno, por hablar que no queden. Pero evidentemente esto denota que va a haber conflicto. Y que ese conflicto se puede extender con ataques terroristas en territorio estadounidense. Y luego veremos quién mueve los hilos, porque parecen que todos son tan enemigos. Evidentemente enemigos lo son los pobres que están siendo utilizados para luchar en un bando u otro. Pero por detrás, ¿quién está moviendo los hilos para que todo esto suceda? Pues también vamos a verlo. Los bancos centrales de China y Rusia están finalizando el acuerdo de transacciones sin dólares. China y Rusia. ¿Recordáis el texto de Daniel 11, versículos finales? Noticias del norte y del oriente. Lo atemorizarán. ¿Y es o no es que se están juntando continuamente estas dos grandes potencias antes de que sucedan los hechos narrados en ese versículo preciso de Daniel 11? Los estamos viendo ya en plena acción. ¿Qué más esperamos? ¿Todo esto se hace para qué? Pues sencillamente para que Estados Unidos pierda una hegemonía. Y todo esto implica confrontaciones económicas. Y por tanto, ¿qué sucede cuando hay confrontaciones económicas? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? El Reino Unido no intervendrá en Irak tras el bombardeo de Estados Unidos y Francia pide implicación a la Unión Europea. Unos dicen que solo ayudarán y otros dicen que no descartan también apoyar de otros modos que no sea solo con ayuda humanitaria. Francia está hablando, pero no ha sido el único país. Fijaos que François Hollande ha dicho precisamente que él apoya los bombardeos. El avance yihadista desestabiliza la región y arrastra al Líbano al caos. Líbano también en juego. Pugna por los yacimientos en Irak. Pues sí, aquí hay grandes cuestiones por detrás de tantos conflictos. Y estas grandes cuestiones se resumen, en definitiva, en grandes cantidades de bolsas de petróleo y gas que aún hay, y que reportan unos dividendos absolutos. ¿A quién? A los grandes mercaderes de la tierra, como decía Apocalipsis 18. Y en esa conjunción que tienen con el Vaticano, pues todo esto no sucede porque sí. Unos van a sacar rédito económico, evidentemente el Vaticano también, pero por el otro lado se está preparando una situación para esa zona, a nivel espiritual, para conseguir un cierto objetivo que todos sabéis ya, y tiene que ver con Jerusalén. El Estado Islámico secuestra mujeres cristianas para venderlas como esclavas. Están apareciendo bastantes noticias de esta índole, sobre cristianos que están siendo asesinados, mujeres cristianas que están siendo tratadas también así. No todos son cristianos los que sufren, pero por los cristianos van muy directamente también. Terroristas de Al-Qaeda ejecutan a 15 soldados yemeníes. Mirad también el Yemen, una vez más, el antiguo lugar de las tierras de la reina de Saba. No es la Etiopía actual, es el Yemen actual, también en esta situación. Wikileaks, Estados Unidos armó al Estado Islámico y le permitió crecer. Esto es lo que se desprende de uno de estos famosos cables de Wikileaks. Pero esto, que es algo que ya se sabía,
veremos que después alguien, además, lo reafirma y vais a ver de qué modo tan, bueno, es sorprendente que se pueda hablar como esa persona lo ha hecho y quedarse tan ancha. Ya lo veremos dentro de poco. Londres podría participar en los ataques aéreos de Estados Unidos en Irak. De momento, solo envían material de ayuda. ¿Terminarán haciendo también un ataque militar ellos? Estado Islámico jura vengar los bombardeos de Estados Unidos volando sus embajadas. Pues todo esto son amenazas continuas. Situación de guerra ya en tantos lugares, en tantos países, donde hay todas las embajadas de Estados Unidos y de gente del mundo occidental, aliados de Estados Unidos también. Obama no establecerá un calendario para poner fin a los bombardeos contra Estado Islámico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto puede durar mucho más tiempo. Y aquí tenéis el Papa Francisco: proteged a todas las víctimas de la violencia en Irak. El Santo Padre ha utilizado su cuenta de Twitter para solicitar a todas las parroquias y comunidades católicas que en este fin de semana dediquen una oración especial para los cristianos iraquíes. Cuando él suele hablar para una cosa, ya sabéis que por detrás se ha estado tramando para que eso suceda. Y él va a quedar, una vez más, como el líder moral absoluto de todos los cristianos. De todos los cristianos. Porque ha sido el quien ha alzado la voz a nivel internacional para que alguien actuara. Y ha habido respuesta, ¿verdad? ¿Quién puede decir que lo que dice el Papa es malo? Qué bien se está preparando todo. Y aquí veis, Estados Unidos prepara una larga campaña militar. Era de esperar. Dijimos, cuando presentamos la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, esos dos grandes masones luciferanos, que habría esa tercera guerra mundial después de acertar las otras dos, que evidentemente las acertaron porque lo estuvieron preparando muy bien a quien ellos sirven, y ahora se está cumpliendo lo que decía la tercera guerra mundial. En esa carta, cuando hacía referencia a ese punto, hablaba de que sería una guerra prolongada, larga en el tiempo, de desgaste, y lo estamos viendo desde el año 2001, desde el ataque, teóricamente, a las Torres Gemelas, como Estados Unidos y sus aliados empezaron a actuar fuertemente en Oriente Medio. Y eso aún no se ha detenido, y ahora veis que se vuelve a recrudecer. China planea aumentar su arsenal de ojivas nucleares y convencionales. Se están armando hasta los dientes. Estado Islámico entierra vivos a niños y mujeres en fosas comunes. No paran de salir noticias de este tipo tan, en fin, incalificable. Ya sabéis que a veces hay noticias que no son ciertas y otras que sí, algunas son propagandísticas, pero desde luego es para pensar, Y aquí tenéis a John McCain. Los ataques de Obama en Irak no son suficientes, porque dice que así no se puede contrarrestar la creciente amenaza del Estado Islámico. ¿Qué está insinuando? Pues que habrá que hacer mucho más movimiento militar. Niños de la yihad, me gustaría unirme a Estado Islámico y matar con ellos. Incluso ha aparecido alguna imagen de un niño de unos 7 o 8 años con una cabeza en la mano. Y esto forma parte de un documental que tiene 2 partes, donde se habla y se muestran imágenes y frases de niños con este tipo de frases de ir a matar a los infieles y demás. Evidentemente esto un niño no lo hace no porque sí, porque le surge de él. Evidentemente son instruidos para esto. Mirad lo que se está llegando a hacer. ¿Sabéis? Esto en el fondo a mí me recuerda algo. ¿Recordáis cuando los hebreos debían entrar en la tierra prometida en Canaán? ¿Por qué creéis que en la Biblia hablaba de que no solo
tenían que perecer los mayores, sino también los pequeños. Porque el mal había sido puesto tan arraigadamente ya en ellos, que ya estaba todo hecho y sentenciado. Ya no podían cambiar. Cuando esa semilla estaba injertada en lo más íntimo de esas pequeñas personas, ya nada los haría cambiar. Y cuando crecieran un poco, irían otra vez contra el pueblo de Dios. Y así Satanás utilizaría un pueblo de Canaán para matar al otro pueblo, que era el de Dios, del cual debía salir alguien, el Mesías. Si Satanás cortaba al pueblo de Dios, el fin de la humanidad estaba asegurado, pero no en unos años, por la eternidad. Era vital que eso sucediera. Dios tuvo que poner punto y final a la historia de gentes por fuerza, no por gusto. Por eso en la Biblia nos habla de hacer su extraña obra, porque Él es contrario a ello. Pero cuando alguien tiene que dañar a su pueblo, Él actúa, y más pensando cuando nos estábamos jugando la salvación por la línea de genealogía del Mesías. Esto no quiere decir que haya que ir exterminando a todo el mundo ahora. Las cosas han cambiado, el Mesías ya vino. Y pensemos que todas estas situaciones no están siendo porque el pueblo de Dios está en peligro y ya está, sino porque alguien está moviendo los hilos para que todo esto esté sucediendo, y lo están manipulando todo. Italia no excluye la posibilidad de intervenir militarmente en Irak. Nos damos cuenta cómo se pueden ir añadiendo otros aliados de Estados Unidos. Aquí tenéis, el Papa urge a parar los crímenes en Irak. Las matanzas y expulsiones ofenden gravemente a Dios y a la humanidad, dijo. Líder moral absoluto. No se hace la guerra en nombre de Dios, dice. Es curioso. Y el Vaticano ha hecho esto durante siglos, exterminando no ya solo a gente del mundo islámico, sino a los propios cristianos que estaban en sus tierras, en Europa. Y después hizo exterminar a los otros cristianos de origen árabe, inventándose el Islam. Pues bien, era la forma de terminar con los cristianos que no querían aceptar la supremacía del obispo de Roma por encima de todos como papa. Mirad hasta qué punto quienes son los representantes de las máximas muertes y atrocidades de la historia y contra el propio pueblo de Dios, ahora van diciendo, no se hace la guerra en nombre de Dios. Increíble. Algunos dirán, claro, es que esto es del pasado lo que tú estás diciendo, ahora es distinto. Ahora es distinto. Quien diga esto es porque no sabe nada de quién está moviendo los hilos, ni quiere verlo. Y recordad las profecías, porque pronto vamos a ver cómo este gran líder, no hablo ya del Papa en sí, sino del papado en general, pronto van a decir todo lo contrario a la libertad religiosa, cuando ellos hagan imponer el domingo como día de reposo absoluto para todo el mundo. Tened esto presente, porque luego no tendrán piedad de quien guarde el sábado. Roma no cambia. Y antes os decía de unas frases que es increíble que alguien se quede tan ancha y las diga así. Hillary Clinton, financiamos mal a rebeldes sirios y surgió Estado Islámico. Ya no se ocultan, lo dicen claramente, pero luego dicen además, es que lo hicimos mal y ahora surge el Estado Islámico, como si esto no fuera con ellos. Y estamos viendo que los estaban alimentando como ejército y los han estado suministrando todo lo que han podido y querido para hacer lo que ahora están haciendo y ellos poder actuar después.
¿cómo se puede tener tan poca vergüenza? Pero así funciona. Este es el mundo que estamos viviendo y este es el mundo que se está terminando. Mano negra por detrás. El jefe del Elil es judío y agente del Mossad. ¿Quién lo revela? Edward Snowden. Dice que es un agente del Mossad, de padres judíos, preparado por el Mossad, con un nombre distinto, evidentemente, y ahora pasa a ser el líder de los extremistas terroristas de todo el mundo. En fin, aquí tenéis imágenes al respecto. Si todo esto es así, podemos entender tantísimas cosas, ¿verdad? Tantísimas. Crisis en Irak. El primer ministro denunciará al presidente y despliega tropas en Bagdad. También en Irak, mientras están teniendo esos conflictos con el Estado Islámico, por otro lado ahora hay divergencia entre ellos, una división. Uno es apoyado por Estados Unidos y el otro no. ¿Cómo terminará esto? Pues quizás en que Irak dejará de ser Irak. Tiempo al tiempo. Y aquí tenemos la parte de Turquía, que tiene tanto que ver también con todo el asunto profético. Erdogan, el sultán turco, que llegó a presidente y quiere acumular más poder en el cargo. Y ha ganado de un modo clarísimo. Lo curioso es que unos están contentos y otros no tanto. Y parece ser que los que no están tan contentos son Estados Unidos. Rusia sí. Y si Rusia está contenta y Estados Unidos no, ¿qué puede pasar dentro de poco en Turquía? Ya vimos cómo se intentó levantar también una primavera árabe, en cierto modo, en Turquía, ¿lo recordáis? Y cómo había manifestaciones contra Erdogan, pero terminaron de cuajo. Pues veremos qué más sucede. El Estado Islámico. Si Turquía no devuelve el agua, lo haremos nosotros desde Estambul. ¿Os estáis dando cuenta? Sale elegido Erdogan y ahora aparece esta frase. ¿Y contra quién van a ir el Estado Islámico ahora? Contra Turquía. Pues todo sucede porque sí. Cuando vemos las noticias puestas en este orden, ¿no nos damos cuenta que algo se está tramando? ¿Qué es lo que hay en juego? El flujo del agua del río Éufrates. ¿Os suena también este río, no? Mencionado en la Biblia y sobre todo en la parte final de la profecía. Pues bien, en Turquía es donde está el arca de Noé, en el monte Ararat. Si Dios quiere, esperemos podamos ir antes de que también se compliquen las cosas allí, porque no da sensación de que las cosas tengan que ir a mejor, precisamente. Que se haga la voluntad de Dios también sobre nosotros. Pero sería interesante poder mostrar al mundo que realmente allí hay el arca de Noé. Masonería. 9 cosas que debes saber sobre Hamás, ya sabéis, este grupo llamado terrorista. Hay varias cosas, evidentemente islamistas, nacionalistas, etcétera, etcétera. Vamos al punto, primero de todo, mirad el número 2. Hamás ha sido oficialmente designada como una organización terrorista por Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Canadá, Unión Europea, Jordania, Egipto y Japón. Sin embargo, otros países, mirad quiénes, entre ellos Irán, Rusia, China y muchos países árabes se han negado a designar al grupo como terroristas. Una vez más, nos damos cuenta de cómo se posicionan los personajes que aparecen en la profecía de Daniel 11, versículos finales. Lo estamos viendo cada día. ¿Aún vamos a negar el cumplimiento de esa profecía? Hay que ser muy tarugo para no quererlo ver, ¿eh? Y cuando digo esto, me estoy refiriendo básicamente a pastores adventistas que aún siguen negando esto.
Mirad el punto número 5. De acuerdo con la carta de Hamás, la riqueza, entre comillas, de los judíos les permitió tomar el control de los medios de comunicación mundiales, tales como agencias de noticias, la prensa, las casas de publicación, radiodifusión y similares. Además, el documento afirma que los judíos estaban detrás de la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, la mayoría de las revoluciones que escuchamos por aquí y por allá, todas las guerras a lo largo de la historia y la creación de las Naciones Unidas. También atribuyen a los judíos la fundación de organizaciones destructivas de espionaje, tales como los masones, los clubes rotarios y los clubes de leones. ¿Está diciendo una barbaridad aquí en todo? Pues se debería tratar muy a fondo este tema, porque no todo lo que están diciendo son bobadas. Lo curioso, y que no dicen, y esto es lo que sorprende, como siempre, que mientras por un lado se cuelga el muñequito sobre la espalda de alguien con todos estos títulos sobre sus espaldas, por el otro lado no se dice que jamás también han sido creados y movidos por la misma mano negra que está detrás de todos estos movimientos. ¿Quién creó la Revolución Francesa? ¿No fueron los jesuitas, acaso? A través de los Illuminatis, creados por ellos, infiltrando la masonería también. Pero claro, esto no se dice. Pero a su vez, estos jesuitas, que están detrás de tantas de estas cosas que habéis visto aquí, y en cambio se le encoloma todo solo a la masonería, de lo cual también están plenamente participando ellos, no se habla de que el Vaticano está con todo esto, moviendo los hilos. Podríamos hablar de quiénes son los que movieron el Vaticano ya desde sus inicios. ¿Eran judíos? ¿Los mismos que asesinaron a Jesús? Pues buscad a fondo la historia, porque alguna sorpresa nos íbamos a llevar, Algún día trataremos de eso si Dios quiere. Pero mirad cómo es fácil poder tildar a unos de una cosa y por el otro lado no hace referencia a que estos mismos están siendo movidos por la misma mano. Y así que se crea conflictos. Pues bien, después de ver este apartado tan cargado, vamos a entrar en ciencia y tecnología, otra cosa que se iba a cumplir. Las profecías, esa ciencia de la que hacía referencia este texto, cada vez nos quedan más claras. Pero la ciencia a nivel general, como se conoce en este mundo, también aumenta. ¿Por qué Panasonic ahora cultiva lechugas? Sorprendente, ¿no? Pues porque hablan que dentro de poco va a suceder algo. Anticipamos que la agricultura será una potencial cartera de crecimiento, dada la escasez de tierra cultivable, el cambio climático y la creciente demanda por comida de calidad. Mirad cómo se están oliendo que realmente muchas personas van a abandonar el campo, aún más que ahora, irán a las ciudades y que hará falta, pues eso, un tipo de agricultura distinta a lo que estamos acostumbrados, que sea capaz de conseguir efectos como los que dicen ellos que van a conseguir. Recordemos que cada vez más las ciudades se van a llenar. Y la solución no está precisamente en vivir en las ciudades, sino que está en todo lo contrario. Dice que cada vez hay menos lugar de tierra cultivable. Sorprendente, porque eso, ¿dónde lo hemos visto? Si hay escasez de tierra cultivable será en zonas desérticas, porque tierra cultivable hay mucha. Otra cosa es que se dé para poder cultivar. Pero bien, no solo esta noticia es sorprendente. Comienza la era de los obreros robot. Una división de Daewoo presentó un prototipo de exoesqueleto que permite a los trabajadores levantar cargas sin esfuerzo.
30 kilos más de lo habitual, hop, como si nada. Un componente del veneno de las avispas puede servir para tratar el cáncer de mama. Qué sorprendente. El veneno es tan potente que dañaría a las células tumorales y a las sanas incluso. Han creado un medio para transportar solo el péptido del veneno, que es el efectivo frente al cáncer, al tumor. Nos sigue sorprendiendo la naturaleza, ¿eh? Y esto también es toda una sorpresa. El micrófono visual descifra sonidos a partir del movimiento de una bolsa de patatas fritas. Sí, habéis oído bien. Un equipo de investigadores del MIT ha desarrollado unos algoritmos que son capaces de analizar las pequeñas vibraciones en la superficie de un objeto y a partir de ellas deducir los sonidos que había a su alrededor. Por tanto, te pueden espiar hasta si estás comiendo patatas fritas. Impresionante. ¿Qué tecnologías hay ya actualmente? Que parecerían sacadas y extraídas de películas de James Bond, ¿eh? Pues ahora os vais a sorprender, porque hay personas, y lo habéis visto en esta imagen, una rueda de bicicleta, que discurren y deberíamos apuntarnos estas ideas, porque os he dicho que la solución estará en ir a vivir al campo, porque las ciudades van a terminar muchas realmente fatal. Pues mirad este vídeo, porque es para apuntarse esta idea, ¿eh? Mirad qué interesante, ¿eh? Mientras se hace ejercicio, ya veis qué cantidad de cosas se pueden llegar a hacer, tan productivas además. Cuando no hay recursos eléctricos, pues qué forma tan genial de utilizar una bicicleta. Pues, ¿cuántas cosas no deberemos hacer cuando la escasez empiece a llegar en muchos lugares? Mirad ahora, crean un chip capaz de imitar el funcionamiento del cerebro humano. Investigadores de la empresa de tecnología IBM y de la Universidad de Cornell en Estados Unidos han creado un tipo de chip capaz de imitar el cerebro humano. Sus inventores aseguran que puede razonar, aprender y recordar. ¿A qué os suena esto? Vamos, el cerebro de un Terminator, ¿no? Es una supercomputadora del tamaño de un sello y el peso de una pluma que consume lo mismo que un audífono. Pues mientras la ciencia va aumentando también, otra profecía sigue por sus fueros. Palabras de Jesús sobre guerras y rumores de guerras. Corea del Norte está apuntando a todos los objetivos en la parte continental de Estados Unidos. Una vez más, Corea está en esos movimientos de tensión contra Estados Unidos. Y luego veremos a alguien que va a ir por esas zonas. ¿Lo recordáis? Seguramente lo recordaréis enseguida cuando os lo muestre. Latinoamérica. Los rusos hacen amigos en Latinoamérica. No paran de surgir noticias de cómo los rusos están ganando las naciones de Latinoamérica, no todas, porque algunas aún están con Estados Unidos, pero precisamente ahora, y luego veremos más noticias al respecto, hay un acercamiento más potente entre unos y otros. ¿Creéis que esto le va a gustar a Estados Unidos? Evidentemente no, porque hay mucho en juego. Ya hablaremos más aún de eso. Oseas 4:3, ¿recordáis esto? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Muerte de animales en Casanare no fue por cambio climático. Actividades petroleras y ganaderas causaron la disminución drástica del agua en la región, y miles de animales murieron de sed, entre otras cosas. Pues las profecías siguen cumpliéndose, por una cosa o por otra. Y ahora entramos en esa racha de noticias que cada semana ya nos están desbordando. Accidentes. Accidente de autobús deja 44 muertos en el Tíbet. Al menos 8 supervivientes y 40 muertos en el accidente de avión en Teherán. Otro avión más.
Al menos 3 muertos al estrellarse un tren con un microbús en Suiza. Y ahora entramos en el apartado de pestes. Mirad esto. Es una noticia que recuerdo haber visto hace años y ahora alguien precisamente la ha recogido y, bueno, nos va genial para poder mostrar debido a la situación que está aconteciendo con el ébola. Noticia del año 2006, cuando precisamente empezábamos las conferencias del Gran Engaño, esta serie del Gran Engaño. Científico aboga por la eliminación del 90% de la humanidad mediante el ébola. Mientras que el brote de ébola en Guinea-Conakry ha matado ya a 78 personas y se ha extendido a Liberia y Sierra Leona, constituyendo una epidemia sin precedentes, según advirtió hoy la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, en 2006 el doctor Eric Pianka abogó en un discurso en el Congreso de la Texas Academy of Science por la eliminación del 90% de la población actual mediante el virus del ébola. Ese mismo año, la Academia le nombró científico tejano distinguido. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Dice esto y además lo nombran así? Pues ahora resulta que ha aparecido el ébola otra vez, ¿y con qué potencia? Ya sabéis que se habla mucho de que esto no ha surgido ahora porque sí con toda esta fuerza inusual, sino porque alguien lo ha hecho que sea así. En fin, lo curioso es que siguen muriéndose personas, ahora empiezan a hablar de los tratamientos que están en periodo de pruebas, pero hay que aplicarlos ya, a ver qué sucede, pero una vez más pensamos, ¿y de la plata coloidal? ¿Por qué no dice nadie nada en los medios masivos de difusión de noticias? ¿Será que es mentira? ¿O será que es que no interesa que salga a la luz? Vamos a ver ahora un vídeo de mensaje urgente para las naciones afectadas por el ébola. Pues bien, esta organización ya veis que se ofrece a ayudar a cualquier persona que tenga el ébola. Si esto es así, ¿cómo es que estas personas no son capaces de poder llegar a estos hospitales donde están siendo tratados? Incluso en España ya sabéis que hay alguien que está siendo tratado por el ébola. En Estados Unidos también. Estamos hablando ya del mundo occidental y avanzado teóricamente. Pues algo se debe estar moviendo muy fuertemente para que esto no salga a la luz. Y si es que es mentira, pues alguien debería salir a desmentirlo también, ¿no? En fin, da que pensar. Mientras tanto, Estados Unidos decreta la máxima alerta sanitaria por el virus del ébola. Y, por cierto, la plata coloidal la podéis conseguir haciéndola vosotros mismos con algunos aparatos que venden para ello, hasta de 55 euros se pueden conseguir por internet, parece ser, y también yendo a una herboristería, a una dietética. En fin, quizás vale la pena que alguien lo probara, ¿no?, si están sufriendo de estas cosas. La propagación del ébola en Estados Unidos es inevitable. Bueno, ya son frases que empiezan a preocupar. Pandemias. La OMS decreta emergencia de salud pública internacional por el brote de ébola. Cada vez todo más extendido. Pues vamos a ver el vídeo donde precisamente se habla de esta situación de emergencia. Pues bien, ya veis, la emergencia de salud pública está circulando ya abiertamente. El temor está claro que existe ya por todos lados. Nigeria se declara en estado de emergencia debido al brote del virus ébola. Cada vez todo más extendido. Pero siguen sucediendo aún más cosas. Tormentas. En California destruyen 30 viviendas. Hoy mismo otra noticia mostraba como alguien con el coche también cayó por un lugar anegados en agua y, en fin, ya os podéis imaginar toda esta situación. Inundaciones. Al menos 39 muertos por lluvias e inundaciones en Sudán. Tornados. Tromba la culebra provoca severos daños en Chiapas.
y hay imágenes al respecto. Fuerte tifón deja 4 muertos y 600 vuelos cancelados. ¿Dónde? En Japón. Por todas partes. Pero mientras vemos cómo el Espíritu Santo se está retirando de la tierra gradualmente, Elena White escribió que así sería precisamente en el tiempo final. Cada vez irían las desgracias a más. Aún el Espíritu Santo sigue trabajando en las mentes y corazones de muchísimas personas. Aún hay bondad en los corazones de los hombres, porque el Espíritu Santo aún sigue trabajando, a pesar que se está retirando gradualmente. Esta fue una situación que ocurrió esta semana en Australia. Un pasajero va a subir al vagón de metro o de tren y una pierna se le queda en medio entre el andén y el vagón y queda atrapado allí. Enseguida detienen el tren para que no arranque, dan órdenes para que no arranque. ¿Y qué hace la gente? Obedecer órdenes, y todos se ponen en el lado contrario donde el hombre estaba atrapado, pero no es suficiente para poder inclinar el vagón. ¿Y qué terminan haciendo? Pues empujar todos a una, y el hombre consigue sacar su pierna de allí, y además no terminar mal para nada. Vamos a ver estas imágenes. Pues gracias a Dios todo terminó bien, pero gracias a que el Espíritu Santo también sigue trabajando en los corazones de los hombres, para que sigan haciendo buenas obras, si es posible. Y entramos precisamente en un apartado de aparentes buenas obras, como es el Vaticano. Y antes os decía algo sobre Corea. Corea del Norte y el desaire al Papa Francisco. Kim Jong-un participó que no enviará ningún católico a la misa que se ofrecerá en la vecina Corea del Sur, donde el Papa precisamente va a ir de visita el próximo 18 de agosto. Y recordemos, ¿no decían los jesuitas que eligieron precisamente al general de la orden, Adolfo Nicolás Pachón, este español, para que fuera precisamente concentrada la atención de los jesuitas sobre Asia, porque era su objetivo? Pues esto que ya mostramos en su tiempo, vamos viendo que ahora empieza a mostrarse públicamente lo que han ido trabajando y trabajando por detrás. Algo está refrenando que el papado pueda hacer aún más la suya, y parece ser que Corea del Norte es uno de estos elementos. Pero a tal punto que algo más irá sucediendo en ese lugar. Estamos viendo cómo las tensiones en Asia van en aumento también. ¿Creéis que esto es porque sí, acaso? ¿Aún no sabemos cómo trabajan los jesuitas para conseguir sus fines? ¿No lo hemos aprendido a lo largo de la historia? Mirad que es curioso también esto. Un mensaje del Papa para China antes de irse a Corea. El Papa revela las preguntas de examen en el juicio final. Bueno, aquí ya empezamos con su teología. Y mientras habla de las bienaventuranzas y de las preguntas del examen en que seremos juzgados todos, pues hablando de pobres, de ayudar y demás, antes de despedirse el Papa Francisco manifestó que rezaba por las víctimas y damnificados por el terremoto del pasado domingo en China, ese que también era de 10 kilómetros de profundidad. Ya recordáis, ¿no?, que curiosamente HAARP siempre daba 10 kilómetros de profundidad cuando creaba terremotos. Pues bien, ahora él les lanza el pésame, así como por sus familias. El próximo miércoles, durante su vuelo a Corea del Sur, el Papa sobrevolará China y enviará un mensaje de saludo al presidente de la República Popular. Un mensaje de saludo.
les dice, lo siento mucho, lo del terremoto. ¿No hace pensar nada esto? A mí sí. Caballeros de Colón. Un artículo en inglés y veremos que aquí no les está dando ningún aviso solapado, sino todo lo contrario. A los Caballeros de Colón no hace como China. Tienen una convención suprema, les envía un mensaje, les da las gracias por todo lo que está haciendo este grupo que funciona tan a lo masón, precisamente, y que trabajan especialmente por la reconciliación y la unidad para toda la familia humana. Pero también les centra mucho el mensaje en algo que es vital para lo que el papado quiere obtener dentro de muy poco tiempo. ¿Y qué es? ¿Os acordáis de tratar sobre la familia, no? ¿Os acordáis de lo que va a ocurrir en Filadelfia el año que viene, 2015? Pues bien, los Caballeros de Colón están trabajando muchísimo para ese evento porque sobre todo les interesa la familia. Y cuando dicen la familia, ya sabéis que en verdad quiere decir que ese encuentro mundial de las familias, el punto de interés es el domingo, como día para la familia, como día de espiritualidad. Por tanto, esta famosa orden de los Caballeros de Colón está trabajando en Estados Unidos, ayudando a muchísima gente, a muchísima, sean de la religión que sean, o sin tenerla. ¿Y qué creéis que se están ganando? El favor del pueblo. Y por tanto, ¿como representantes de quién? Del Vaticano. ¿Quién se va a ganar el favor entonces, en definitiva, del pueblo norteamericano? El Vaticano. Y si van a ayudar tanto y van a hablar tanto a su vez de las familias, qué bien va a entrar el domingo, de lleno, la ley dominical. Vamos a ver el vídeo del Papa, donde pide a los Caballeros de Colón que defiendan la libertad religiosa. Mirad cómo el Vaticano, una vez más, se levanta como el garante de la libertad religiosa, de la ayuda humanitaria. ¿Y todo esto para qué? Ni morderás la mano que te da de comer. Por un lado, y además, cuando digan que el domingo es el día para todos y libertad religiosa, se va a acabar cuando digan ellos que esto va a mermar a toda la sociedad mundial si se permite que hay gente guardando el sábado en contra de esa solución que ellos impondrán a todo el mundo. Y ahora que hablan tanto de libertad religiosa, veréis que pocos años les va a durar eso. Roma no va a cambiar. Viaje a Filipinas. ¿Dónde está Filipinas? Pues bien, zonas de Asia, ¿no? El viaje del Papa a Filipinas ya tiene página web oficial. Y aquí se dicen los detalles de lo que va a hacer allí, pero además va a visitar las zonas devastadas por el tifón Haiyan. Y ya sabéis que una vez más, cuando el Papa tiene que ir a un lugar, antes ha sucedido algo normalmente. Pues, en fin, cosas que pasan. Vamos a ver el vídeo donde publican la página web oficial del viaje de Francisco, del Papa Francisco, a Filipinas. Pues, una vez más, vemos como era de esperar. Tiene que haber una cancioncilla y una coreografía. Si no, los niños no están contentos. Es triste, porque el mismo sistema que está utilizando el Vaticano es lo que están utilizando tantas iglesias protestantes, incluida la adventista, por desgracia. Pero ya se sabe, hay que imitar a la madre, ¿no?
por desgracia, hasta esto dentro de la Iglesia Adventista. Líder moral. El Papa pide que protejan de la violencia a los cristianos en Irak. El Santo Padre describe a los cristianos como un pueblo en fuga y reitera su cercanía a quienes están siendo despojados de todo. Mirad cómo el Papa empezaba a hablar precisamente de la necesidad de hacer algo en Irak, porque era población desarmada y por tanto ya presionaba para que alguien hiciera algo. Y Estados Unidos y los aliados han respondido a la perfección, y más que van a responder, ¿cómo no? Pero eso sí, siempre se habla de reconciliaciones y quien no puede faltar es María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Eso que no falte, por supuesto, la diosa Astarte. El Papa envía un emisario a Irak para apoyar a cristianos perseguidos por extremistas. También ha tenido que dar un peso más adicional en ese lugar. Y así dice que expresan la cercanía del Papa y su atención por todo lo que sucede. Seguro que tiene gran atención por todo lo que sucede allí. Ecumenismo. Mirad esto. Así es la invitación que el Papa Francisco le mandó a Ronaldinho, el jugador de fútbol, que todos conocéis, brasileño, que había estado en el Barça, para un partido de fútbol. El brasileño dijo que es un honor jugar el partido por la paz el 1 de septiembre en Roma. Atención a esto, partido por la paz el 1 de septiembre. Recordad la palabra paz porque al concluir la conferencia de hoy vamos a leer algo al respecto. Unos están hablando de paz, ¿verdad? Pues aquí tenéis este mensaje escrito en español hacia Ronaldinho. Ronaldinho la mar de contento porque lo han invitado a este partido por la paz. Es curioso, ¿no?, que el Vaticano ahora se dedique a hacer partidos de fútbol de gente de distintas religiones, evidentemente, que juegan. ¿Y que todo esto para qué va a servir? Pues esa paz forma parte de ese ecumenismo que se está buscando. Es, como dicen, el primer partido de fútbol interreligioso en favor de la paz y el encuentro, impulsado por el Papa Francisco. En fin, solo falta que baje él a hacer el saque de honor. Pero cómo se está utilizando también el fútbol, ¿eh? Entrevista al Papa. Hay que trabajar por la unidad. En una emisora de radio, de un lugar parece ser no muy grande, se le hizo una entrevista y dice que hay que dejar crecer, no hay que dejar crecer las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay diferencias de credo, algo se tiene que hacer para que eso no vaya más, sino que sea todo lo contrario. Y que las cosas se arreglen entre hermanos. Pidió no sacarse el cuero entre nosotros. O sea que todo tiene que ser juntos, unidos, y así seguir hacia adelante para conseguir, cómo no, el ecumenismo. Además, mirad qué palabras utiliza. Hay que trabajar por la unidad, es importante siempre. El asunto no es dejar crecer las diferencias, es que las cosas que se arreglen entre hermanos. Hay que hablar de esas cosas con Dios, no sacar el cuero entre nosotros. Una de las cosas que hacen más daño a la Iglesia, la nación y los pueblos es la crítica destructiva, es andar sacándose el cuero. Eso no es cristiano, aseguró el Papa. O sea que el mensaje de Apocalipsis 18, que es la denuncia directa sobre ellos, eso no es cristiano. Curioso, ¿eh? Porque Apocalipsis 18 lo que hace es denunciar los movimientos del Vaticano como no inspirados por Dios y que junto a la masonería, a las sociedades secretas y al protestantismo apóstata va a llevar al mundo a la total perdición. Pero claro, si dices eso no eres cristiano. Resulta que te pones contra las instituciones creadas por Dios. Pues no, señor.
Decir la verdad es lo que los profetas durante toda su vida hicieron, y así queda registrado en la Biblia, para denunciar las cosas que no estaban bien, y como mensaje de Dios para que las personas reaccionaran. Por tanto, señor Papa, diciendo esto estás mintiendo. Scouts, pues el Santo Padre, ya sabéis que, lo dijimos la semana pasada, tenía unos encuentros con los Scouts, o al menos unos contactos. Les dice, sean valientes, no jóvenes jubilados, o sea, que se tienen que inmiscuir. Y al final de todo este texto, él dice algo interesante. Sé que han reflexionado sobre el Apocalipsis, les dice a los Scouts, pensando a la ciudad nueva. Esta es vuestra tarea, hacer una ciudad nueva, con la verdad, la bondad y la belleza que el Señor nos ha dado. Es que es curioso, ¿eh? O sea, no está hablando entonces de la Nueva Jerusalén, sino de hacer una ciudad nueva aquí, con la verdad, la bondad y la belleza que el Señor nos ha dado. Pues, ¿a qué ciudad se estará refiriendo? Porque en Apocalipsis se cita la Nueva Jerusalén como ciudad. ¿Estará haciendo referencia a que hay que trabajar para Jerusalén actual? ¿Para que ellos se pongan allí y sea el lugar fantástico de verdad, bondad y belleza? Eso es lo que anuncian las profecías, ¿no? Es lo que van a hacer. Pero lo curioso es que para nada hablan de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios, cuando Jesús regrese a la tierra por tercera vez, junto a todos los santos de todas las épocas, sino que está haciendo referencia a aquí y ahora. Y mirad cómo termina. En el acto también llegó a sorpresa el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, quien de joven fue scout. Y ahora está en el poder, siendo el primer ministro de Italia. Qué curioso, ¿eh? En fin, ya sabéis que los scouts aparecen en el juego de cartas Illuminati New World Order, y donde cualquiera que conozca la historia de los Boy Scouts sabe que fueron originados por la masonería. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora el Papa apoye todo esto y que gente scout haya llegado hasta ciertos lugares de poder, como los que veis aquí? ¿Nadie se da cuenta aún que Vaticano y masonería van de la mano? Los pobres de abajo, que están creyéndose aún que estando en la masonería ayudan a tanta gente a hacer el bien, ojalá despertaran y se dieran cuenta cómo los están usando como títeres. Ojalá. Y los católicos que creen que la masonería es tan mala y ellos tan buenos, que se den cuenta que detrás están unidos. Protestantismo apóstata, pues estos sí que están unidos ya. La visita del Papa a los pentecostales fue una gran victoria espiritual. Y aquí el pastor Imitian tiene una entrevista y habla precisamente de esos momentos tan buenos que tuvieron. Ya veis, una gran victoria espiritual. Y luego habla, cómo no, de esa unidad de los cristianos. Y mirad qué va diciendo. En el pasado se puso mucho énfasis en nuestras diferencias teológicas, eclesiológicas o litúrgicas, sin desconocer que todo ello tiene su importancia y su lugar, y que un día llegaremos a armonizar nuestras diferencias a la luz de la palabra de Dios. Hoy creemos que debemos priorizar que los que nos llamamos cristianos seamos cristianos de verdad y tengamos una conducta santa, que amemos a Dios y al prójimo. Mirad cómo está mezclando una cosa con otra. ¿Y qué lugar tiene Francisco en todo esto? Aunque tiene profundas y firmes convicciones teológicas, según mi óptica, él no es un reformador de la teología, él es un revolucionario. Él está encarando una revolución en la Iglesia, proponiendo que los cristianos encarnemos el Evangelio, que vivamos las bienaventuranzas, que seamos como Cristo, mediante la fuerza transformadora del Espíritu Santo. Y esto es lo que más nos ha gustado de él y ha bajado nuestras barreras.
¿Ve posible un reencuentro hacia el seno de Roma? Y si es así, ¿cree que es más factible con las iglesias evangélicas o con las iglesias orientales? ¿Veo posible un reencuentro hacia la única cabeza de la Iglesia, que según la Biblia es Jesucristo? Y no solo lo veo posible, sino que según mi convicción y fe, va a suceder. Va a suceder. El apóstol Pablo declara que Dios se propuso en sí mismo volver a unir todo bajo una sola cabeza, que es Cristo. Y estoy convencido que Dios es todopoderoso y lo hará. ¿Qué forma de confundir la unidad del pueblo de Dios verdadero con un ecumenismo basado en las mentiras, en las falsas interpretaciones bíblicas, en falsas doctrinas? Dice, todos tenemos aciertos y errores, los católicos, los evangélicos y los ortodoxos. Debemos permitir que la verdad de la palabra de Dios en el poder y en la revelación del Espíritu Santo nos santifique y nos libre a cada uno de nuestros respectivos errores. De este modo la unidad perfecta que Jesús pidió al Padre se realizará. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ver de modo oficial que el ecumenismo es una total realidad abiertamente? Creo que nos está quedando ya muy poco margen de tiempo. Otra profecía de Jesús: os perseguirán. Holocausto cristiano, el Estado Islámico decapita a los niños. En fin, son noticias de esas tan desagradables. Pero así es, siguen matando cristianos y también gente de otras minorías, de otras creencias. Pero la profecía sigue cumpliéndose. Quien quiera ser cristiano no lo va a pasar bien si lo quiere ser de corazón. Y aunque algunos no hayan tenido la plena verdad durante muchos siglos, han querido andar en conformidad con lo que han sabido, honestamente, y también han sido masacrados. Satanás lo que no soporta es que alguien se entregue a Dios, aunque no tenga toda la verdad. Y es evidente que esas noticias aparecen porque así se motive más aún a todo el mundo occidental a pedir intervenciones militares. No pasan las cosas porque sí. En Estados Unidos, ¿qué sucede? Condado de Washington vota a favor del lema «En Dios confiamos». Los concejales que veis allí se opusieron a la medida opinando que Dios no tiene cabida en el gobierno. Todos recordamos esta famosa frase, «In God we trust», o trust, que aparece en los billetes del dólar, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? A mí me ha llamado algo la atención. Y son unas palabras que aparecen aquí que realmente sorprenden. Primero de todo, dice, sin embargo, el asunto había sido objeto de debate desde que lo introdujo el promotor Jim McCain. Algunos habían afirmado que el lema se refiere al Dios cristiano y por lo tanto está alineado a otros que profesaban otra religión o ninguna religión en absoluto. Pero mirad qué dice ahora, no es incluyente. Es un signo claro para mí que el condado de Pierce no se preocupa por mí y no se preocupa por la gente que piensa como yo. Y hablaba alguien, el presidente de Humanistas de Washington. Pero después, mirad qué más va apareciendo. Unos concejales se opusieron a la medida opinando que Dios no tiene cabida en el gobierno. Luego se cita un texto bíblico y después se dice, el presidente del Consejo, Dan Roack, ha deducido que el lema no necesariamente tiene que referirse a la religión en absoluto. ¿Cómo puede ser? Pero no dice, ¿en Dios confiamos? No importa si es un Dios cristiano, un Dios hindú, un Dios musulmán, la ciencia, la madre tierra, afirmó. Dios es lo que tú quieres que sea Dios. Creo que todo es inclusivo. El prominente ateo Michael Newdow recientemente buscó la forma para que se retire de la moneda y de los billetes la frase «En Dios confiamos», afirmando que viola la cláusula de establecimiento de la Constitución de Estados Unidos, pero los tribunales rechazaron su petición.
La Corte Suprema ha reconocido en varios de sus casos que el lema y su inclusión en el diseño de la moneda de Estados Unidos es una referencia a nuestra herencia religiosa. Mantenemos, pues, en consonancia con pronunciamientos de la Corte Suprema que el lema que aparece en la moneda no viola la cláusula de establecimiento. Se cree que la frase «En Dios confiamos» se originó con el himno, escrito durante la guerra de 1812, menos de 40 años después de la firma de la Constitución. Se declaró, y este sea nuestro lema, «En Dios confiamos». Y una vez más lo que queda aquí, en entredicho, es, cuando se hizo esta frase, ¿estaban diciendo que confiaban en el Dios cristiano o, como están alegando aquí, en cualquier otra cosa que pueda ser tildada como Dios? Recordad que todo esto ya lo planteamos en la conferencia número 1 de estas series del Gran Engaño en el año 2006. ¿Se refería esa frase a Dios en verdad? ¿O eran cuestiones masónicas? Juez descarta el monumento de los 10 mandamientos. Tiene que ir fuera de ahí. Mientras por un lado se ha transcurrido esta noticia que hemos visto, por el otro dicen que esto no puede ser, que ese monumento a los 10 mandamientos no puede estar allí porque es ir en definitiva en contra un poco de eso, que se está queriendo apoyar a una principal religión, en ese caso al cristianismo, o también sería al judaísmo, y que esto no puede ser, que tiene que ir fuera. Y realmente los 10 mandamientos están siendo barridos de este mundo, ¿y de qué modo? Y especialmente el cuarto mandamiento. Tengamos eso presente, porque dentro de poco el cuarto mandamiento va a ser la clave para quién va a ser salvo y quién no. El sábado. ¿Guardamos el sábado? Chip. El consorcio liderado por CaixaBank opta en solitario a gestionar la T-movilidad. Estamos hablando de Barcelona. El nuevo sistema tarifario basado en la tecnología sin contacto sustituirá a los 84 abonos actuales. Mirad cómo ya se está introduciendo este sistema de pago. Sin tocar, ¡pam!, ya pagas. Qué fácil va a ser después hacer el cambio a un chip interno. Qué fácil. Y apartado para Rusia. Antes os he dicho que de noticias de crisis íbamos a tocar pocas, porque tenían que ver mucho después con otro apartado, y es este, el de Rusia. Prohíbe el paso de vuelos ucranianos por su territorio, y así ha empezado todo. Se ha ido complicando el tema de Ucrania, a tal punto que Rusia dice sí, pues ahora se acabaron los vuelos por aquí. ¿Pero ha sido la única medida? Pues no, porque empiezan después las medidas contra los productos agrícolas y alimentarios que entren en Rusia. Pero mirad qué curioso, Turquía está dispuesta a suministrar más productos alimenticios a Rusia. Cuando Rusia está vetando los productos europeos para que lleguen a sus fronteras, al interior de sus fronteras, ahora Turquía es quien, ¿qué va a hacer? Suministrarle. Y si le suministra, ¿qué quiere decir? ¿Que a favor de quién estará Rusia? De Turquía. ¿Y a favor de quién estará Turquía? De Rusia. ¿Y Estados Unidos y la Unión Europea, dónde quedan en este juego? Al margen. ¿Os estáis dando cuenta del acercamiento de Turquía con Rusia? Así afecta a la Unión Europea que Rusia prohíba importar sus alimentos por un año. Y lo que estamos viendo es que los productores agrícolas en España, y muchos también aquí en Cataluña, tienen un gran comercio precisamente con Rusia, de muchos millones de euros. Y ahora están reclamando a la Unión Europea que les pague esos fondos que tienen en reserva para casos de emergencia, debido a esta situación, porque se van a hundir económicamente, al menos que abran mercado en otros lugares, y se están dando prisa para poder compensar, mientras la Unión Europea hoy mismo les ha dicho, de momento los fondos no se tocan, aquí no se da dinero a nadie. Pues ya sabéis qué quiere decir esto, ¿no? Crisis.
Moscú autoriza a 18 empresas peruanas exportar pescado al mercado ruso. ¿El pescado también? Pues ya no les va a llegar de la zona de Europa, les va a llegar de Latinoamérica. Y Perú ya sabéis que precisamente está muy cerca de Rusia, no en kilometraje precisamente, sino en cuestiones de comercio y de pensamiento. El precio de las frutas griegas en caída libre al no poder exportar a Rusia. ¿Qué significa esto? De nuevo, crisis. El sector lácteo de España alerta de efectos negativos en el país por el veto de Rusia. Y se está hablando de que muchos ganaderos, al igual que muchos que se dedican al mundo agrícola, quizás tendrán que dejar su faena porque se van a hundir. Y así está la situación. Cuando parecía que la crisis empezaba a levantarse, ahora se habla de pérdidas multimillonarias. Y la situación sigue inestable por todos lados. Y en Ucrania, el primer ministro polaco declara que la amenaza de una intervención de Rusia en Ucrania es ahora mayor. Mirad cómo todo está junto, unido en una misma problemática. Y Ucrania, que parece que no tendría nada que ver con lo de Oriente Medio, pues todo va de la mano. El presidente de Ucrania permite llamar a filas a la tercera edad, por si acaso. Y lo que faltaba ya, el colmo, Israel. Jamás sufrió un duro golpe, esto es lo que dicen. Dañaron los arsenales, la infraestructura que conoce Israel que ellos tienen, etcétera, etcétera. Pero no ha acabado todo aún. Ahora están en una tregua. ¿Pero qué ha ido sucediendo? Israel ataca posiciones de Hamás en respuesta a los cohetes. Era de esperar, la cuestión siguió. Hamás acepta otra tregua de 72 horas. ¿Y qué más sucede? Israel y Hamás acuerdan una nueva tregua de 3 días. Tel Aviv ha aceptado la propuesta egipcia para un nuevo alto el fuego de 72 horas con Hamás. Y ahora resulta que en Egipto, que son los que han hecho de mediadores, surgen problemas también entre su propio gobierno, que antes hemos visto. Y un general iraní dice, Hezbollah está preparado para atacar ¿a quién? A Israel. Pues en fin, mirad, es que además dice, un comandante militar iraní asegura que la organización libanesa Hezbollah está preparada para abrir un segundo frente de ataques contra Israel cuando se cumple un mes de combates entre el ejército y Hamás en Gaza. Es continuo. Toda la situación inestable y en conflicto bélico tremendo. Pero esto no es todo. Vamos a ver un vídeo que es muy sorprendente. Un diálogo entre un judío y varios palestinos. Vais a ver que es una situación muy campestre, nunca mejor dicho, pero es que después de ver los argumentos que utiliza este colono judío, os vais a quedar, creo que pasmados, porque entenderéis por qué este conflicto es tan inevitable. Mirad, estad atentos a las palabras que dice y estad también atentos a las respuestas de los palestinos. Bueno, pues habéis visto precisamente un diálogo de esos que no llevan absolutamente a nada, ¿no? El colono tiene muy claro que la tierra es suya, porque es hijo de Dios, es Israel, y los demás allí son intrusos y por tanto, ya veis, les pide hasta parte de sus tierras. Si esta es la mentalidad que hay por según quién en esos lugares, ¿de verdad alguien puede esperar que haya paz? Si eso no hay un conflicto primero fuerte, no se va a solucionar, porque es como suele pasar siempre, unas divergencias insalvables. Pero como ya sabemos lo que va a acontecer en esa zona, y va a ser todo menos felicidad en un principio, tengamos presente la frase que ha dicho el colono, que en medio de tanta discusión parece que
pase desapercibida. Pero ¿os habéis fijado que él dice cómo va a venir el Mesías? Y habla de textos donde sonará como una trompeta y aparecerá. Si Satanás va a confundir a toda esta gente y más, simulando la venida de Jesús, ¿no creéis que hará algo parecido a eso? ¿Y no creéis que todos van a caer de cuatro patas en ese gran engaño? Ellos discuten, cuando venga el Mesías vais a ser nuestros esclavos, y el otro, bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue su momento, y así continuamente. Pero mirad cómo va a llegar un punto en que realmente alguien va a aparecer haciéndose pasar por el Mesías, y de un modo impresionante. Y ese va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y todas las personas del mundo que no estén bien fundamentadas en la palabra de Dios van a caer en el gran engaño. Y tened presente que allí Satanás va a pronunciar unas palabras claves. Y es que él, además, dará continuidad al concepto de que él cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y allí todo el mundo le va a hacer caso. Y allí todos se van a unir. Y allí todos van a creer que empieza un milenio de paz para todos. Y después viene el golpe final sobre este mundo. Y mientras él va a lanzar la persecución a muerte sobre los guardadores del sábado, poco tiempo después viene Jesús, el auténtico, a librarnos. Pero todo esto va a acontecer y estamos viendo los pasos previos para que todo esto suceda. Y cómo no, el objetivo, levantar el tercer templo de Jerusalén, y allí alguien se va a afincar. Comienzan a recaudar fondos para la construcción del tercer templo. Bien, de hecho esta noticia yo creo que no está muy bien titulada, porque recaudar fondos para la construcción del tercer templo hace años que lo están haciendo, y ya lo mostramos como incluso con frases de personas judías, de religión judía, que a mí personalmente me lo habían dicho. Ya llevaban tiempo recogiendo dinero en sus sinagogas para esto. Y todo lo que están consiguiendo hacer, preparando los utensilios y toda esta disposición para la edificación, evidentemente el dinero ya se ha ido recogiendo y aún se sigue recogiendo. Pero todo esto se va a cumplir en nuestra generación. Además dicen de que este nuevo templo estará totalmente informatizado, o sea que no será exactamente como el que había antes, sino que tendrá cosas actuales, pero eso sí, cumpliendo con las prescripciones judías. Aparcamiento subterráneo, control de temperaturas, sensores, muelle para el transporte público, acceso de silla de ruedas y otras comodidades. Pero mirad también qué se argumenta para hacerlo. En la página web del proyecto, el texto de presentación dice que a partir de $18 es posible colaborar con el proyecto de la reconstrucción del templo, que marcará ¿el qué? El comienzo de una nueva era de paz y armonía universal. Usando la premisa que el sitio más sagrado para los judíos fue concebido por Dios mismo, dice: no es suficiente orar y esperar por el tercer templo, es una obligación bíblica para construirlo. En fin, además dice, la única pieza que falta es el Arca de la Alianza, que los rabinos creen está enterrada en el monte del templo y que podría recuperarse si Israel toma el control del sitio. De sobra saben en verdad dónde está el Arca. Saben que es donde dice, o dijo Ron Wyatt, pero no la pueden sacar. En fin, gracias a Dios que esto va a ser así hasta el final. Gracias a Dios. Pero Satanás hará todo lo posible para confundir a todas las personas del mundo, crean en lo que crean.
Y para terminar vamos a leer una cita de Ellen White. Antes os he dicho, mira, hablan de paz, ¿eh? Pues estad atentos a esta cita de un libro que es una compilación de escritos suyos, Eventos del tiempo final, capítulo 8, página 147. El mensaje del tercer ángel, que es Apocalipsis 14, y Apocalipsis 18, el cuarto ángel. Carta 34 del 12 de octubre de 1875. Ella escribe: mientras los falsos profetas claman paz y seguridad y tratan de apaciguar la conciencia de los pecadores diciéndoles: no se alarmen, todo saldrá bien, la voz de los siervos de Dios debe despertar a los que están dormidos clamando: vendrá destrucción repentina sobre toda alma que no esté despierta, velando y anticipando la aparición del Señor en las nubes de los cielos. Estar despiertos, velando y anticipando la aparición del Señor. El mensaje del tercer ángel será proclamado con todo poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El mensaje de advertencia debe llevarse a cada nación del mundo. Satanás está siempre activo para obstruir el camino. Debemos ser sabios o él prevalecerá. Y esta era la advertencia que daba al pueblo adventista en 1875. Y ahora que estamos tan cerca del 2031, año del retorno de Cristo, estas palabras tienen más vigencia que nunca, porque estamos oyendo paz y seguridad continuamente, por el Papa y por tantos dignatarios políticos de este mundo, religiosos también. Pero curiosamente, también es esto lo que se está enseñando desde las iglesias cristianas, muchas de ellas, incluidas muchas adventistas, por desgracia. Tranquilos, no se alarmen, todo saldrá bien, aún falta a saber cuándo para que regrese Jesús. Y están haciendo oídos sordos al mensaje del cuarto ángel que se une a los otros tres. El mensaje de alerta de que Cristo viene pronto y que de paz y seguridad ya no va a haber más. Solo en ese tiempo, cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, habrá un breve tiempo de paz, pero va a durar muy poco, porque todo se va a girar y la falsedad satánica va a salir plenamente a la luz. Nos queda muy poco para decir todas las cosas y avisar a este mundo entero para que muchas personas se preparen y se entreguen al Señor antes que sea demasiado tarde. Hay profecías que aún no se han cumplido. Aún no ha salido el decreto de ley dominical, ¿verdad? Pues estad atentos, porque todo lo que está aconteciendo de estas profecías que tanto hemos hablado hoy van a marcar el camino precisamente a la propugnación de esa ley. Quedan pocos años. No estemos perdiendo el tiempo. Se nos está acabando. Preparémonos y ayudemos a preparar a muchos. Que Dios os bendiga.